Repito la frase de Juan Calvino: el testimonio del Espíritu es superior a la razón. Hombres con muchas capacidades, y quizá uno de los hombres con mayor capacidad intelectual fue este señor conocido como Alberto, ¿no? Don Alberto para los mexicanos, Albert para los alemanes, su apellido Einstein, ¿sí? Y sin embargo, con toda su capacidad, ¿este hombre pudo encontrarse con Dios? No. Entonces, el punto sería, para poder encontrar la verdad, o para saber que Dios es verdad y que su palabra es verdad y que verdaderamente hay un Dios que existe, lo que se necesita es una capacidad razonable o una capacidad en la razón, y la respuesta sería no. Hombres con capacidades como Albert Einstein o algunos otros no han llegado, a pesar de su capacidad, a darse cuenta o a conocer la verdad de Dios. Y toda su capacidad mental o racional fue simplemente, hermanos, insuficiente. Y la frase última que vimos, que repetía yo, con la que iniciaba, es: ¿por qué? Porque el Espíritu, o el testimonio del Espíritu, es superior a ¿qué, hermanos? A la razón. No hay entonces habilidad humana. Y por eso Pablo llega a la misma conclusión. ¿Quiénes son los que formaban parte de la fe en Cristo? ¿Quiénes son? Los hombres más reconocidos, los hombres más capaces, los hombres más ricos, los hombres más poderosos. Y Pablo dijo: aquí estamos, y nosotros somos, y nos apellidamos, nos llamamos nadie, y nos apellidamos nadie. Somos los don nadie. ¿Me explico? Los nada, los inútiles, los inservibles, los desechados, los no reconocidos. Pero efectivamente, hermanos, Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, nos dio de su Espíritu, porque el testimonio del Espíritu es superior ¿a qué, hermanos? A la razón. Y fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos llevó a entender y a comprender que su palabra es ¿qué, hermanos? Es verdad. Y que la palabra de Dios es cierta y es verdadera y es única y es perfecta y es infalible. ¿Me explico? Es el testimonio del Espíritu el que nos da certeza de que este libro no nos engaña, de que todo lo escrito aquí fue divinamente, ¿qué, hermanos? Inspirado. Entonces, no nos sorprende que muchas veces en la iglesia hay hombres que predican la palabra, enseñan la palabra, y no vemos que ellos tengan un alto reconocimiento de académico por universidades o por instituciones académicas, sino que simplemente ellos son usados ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo, para salvación y bendición, y para quitar la venda de ¿dónde, hermanos? De los ojos, y abrir el entendimiento a través del testimonio del Espíritu y a través de la palabra de Dios. Entonces no es la razón, no es la capacidad humana, racional, sino es la presencia, el testimonio del Espíritu Santo, que es superior a la capacidad humana. Y esto, hermanos, nos lleva entonces a decir que creemos en la Biblia, o que creemos que la Biblia es, ¿qué, hermanos? Es verdad. Y que Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios, porque la Biblia, ¿lo que, hermanos? Lo dice.
Y sabemos que la Biblia nos dice que Dios creó todo el universo, hermanos, toda esta tierra y la creación, ¿en cuántos días, hermanos? En 7 días. Y no tenemos que empezar a hacer conclusiones o a tratar de decir, bueno, fueron 7 días, pero fueron 7 días al estilo de Dios. Y como para Dios un día es como 1000 años, entonces fueron como 7000 años. No, hermanos. Si la Biblia dice que lo hizo en un día, tal cosa, lo hizo ¿cuánto, hermanos? En un día. ¿Necesita Dios más tiempo, hermanos? No. Por eso es Dios, hermanos. Si no, no fuera Dios. Entonces, creemos que Jesucristo es Dios, que Dios es creador del cielo y de la tierra, que nació de una mujer virgen sin necesidad de la participación humana, sino por obra del Espíritu Santo, que vivió una vida sin pecado, que murió en una cruz por nuestros pecados y que el Espíritu Santo le levantó de los muertos. Todo esto lo creemos porque el Espíritu Santo nos da testimonio y nos dice que este libro es la revelación perfecta, única de nuestro Dios. Yo terminé también comentándoles que un pastor reconocido lo invitaron a hablar sobre las evidencias de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, y que la Biblia era la palabra de Dios. Y él juntó evidencia científica, histórica, geográfica, etc. Pero llegó a la conclusión de que, hermanos, que la gente que lo escuchó, los jóvenes que lo escucharon en esa universidad, ninguno creyó. Porque no venimos, hermanos, aquí con palabras de humana sabiduría, ¿o sí, hermanos? Vengo aquí yo a darle pruebas científicas. No, hermano. No vengo aquí haciendo razonamientos humanos. Simplemente lo que hace un hombre usado por Dios es abrir la palabra y explicarla, y el Espíritu de Dios se manifiesta en poder y en salvación. Entonces, es el testimonio del Espíritu Santo el que hace ver a este libro como la palabra, como dice la Escritura, fiel y verdadera, confiable. Vamos a la primera carta de Pablo. Tenga la de Corintios, pero tenga Tesalonicenses 1. Ahorita busquen Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 y 5. Pablo dijo respecto a su propia predicación y la revelación que vino de Dios a través de él. Y dice algo, por favor, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice, hermanos, vuestra elección. Y el versículo 4, y el versículo 5, ¿qué dice? Y nuestro, ¿qué? Evangelio, ¿sí me está siguiendo? Nuestro evangelio, vuestra elección, o sea, el haber sido elegidos y el evangelio que les llegó, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en qué, hermanos, en poder, en el Espíritu Santo y en plena, ¿qué, hermanos? Certidumbre. Entonces, hermanos, a ver, a diferencia radical de una exposición humana, de una conferencia, de una plática motivacional, esto es algo muy distinto. El hombre, cuando hace una exposición, usa palabras y solamente dice ¿qué, hermanos? Palabras. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, no solamente son ¿qué, hermanos? Palabras. Claro que no, sino que la palabra de Dios viene acompañada del poder del Espíritu de nuestro Dios. Y el poder del Espíritu da certidumbre y certeza. Y entonces podemos decir, cuando alguien predica, amén.
Amén. Así sea. ¿Por qué? O porque es que algunos oyen del mensaje, oyen del Evangelio, y viene el poder, y viene el Espíritu Santo, y viene la certeza. Y Pablo contesta también esto: porque conocemos vuestra elección. Dice el versículo 4. A ver, ahí estamos en esa misma carta, hermanos, de Pablo, en el versículo 4, que no leímos más el versículo 5, pero en la primera carta de Pablo, en la a Tesalonicenses, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: hermanos, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Vuestra elección. Está hablando de que conocemos nuestra elección. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué entonces entendemos la palabra de Dios? Porque fuimos elegidos para entenderla. La palabra de Dios no es abierta a quienes, hermanos, a todos. Claro que no. Fue porque Dios te escogió a ti, para que tú entendieras, y a otros simplemente no los escogió, o los escogió, pero los escogió para no entender. ¿Sí o no, hermanos? Sí. No tenga duda de eso, ¿eh? Y voy ahora sí a Corintios. Vamos a Corintios, por favor, para sumar a esto que estamos viendo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, por favor. Tengan ahí su Biblia y ábranla en el capítulo 2, verso 4 y verso 5. Dice la palabra en el versículo 4: y ni mi palabra, ni mi qué, ni mi predicación fue con palabras, ¿qué, hermanos? Persuasivas, ¿de qué? De humana sabiduría. Entonces Pablo, que sí era un hombre conocedor de la palabra, ¿sí o no? Él sí era un hombre estudiado, preparado, ¿no? Que por cierto, pues, tuvo enseñanza de uno de los mejores maestros de ese tiempo. Su nombre, Gamaliel. Pero él dijo: yo no vengo a ustedes a predicarles con palabras persuasivas. No estoy buscando, no hago eso con palabras persuasivas de humana sabiduría. No necesitamos eso. Porque hoy mucha gente puede tomar cursos de convencer, cómo convencer a la gente. ¿Para qué? Pues para comprar cosas, ¿no? Para cómo vender, para cómo hacer negociaciones. ¿Hay cursos de esto o no lo hay? Sí. Para resolver problemas. Cursos de oratoria, ¿no? Pero hermanos, aquí simplemente Pablo está diciendo: yo no vine con mi predicación, no fue nunca con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque no necesitamos eso, sino con qué, hermanos. Ahora sí, ¿con qué sí? Con demostración de qué, hermanos, del Espíritu, y de qué, hermanos, y de poder, Espíritu y poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en qué, hermanos, en palabras, en sabiduría, en razonamientos ¿qué? Humanos, sino en el poder de Dios. ¿Por qué fue salvo usted, hermano? Por la gran capacidad de un hombre que se paró en un púlpito, estando usted en tal lugar hace tantos años, y fue ese hombre y su capacidad humana y su palabra y su forma de hablar la que hizo que usted fuera salvo. Y la respuesta es nunca. Nunca una palabra de un hombre ha salvado a otro hombre. Ha sido el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios expuesta con poder, con sencillez, con amor, con devoción. No importando que pueda ocupar a un jovencito que predica la palabra, o un anciano cansado y desgastado que extiende sus labios para predicar la palabra. Dios ocupa
hasta una niña, ¿no? Que se acercó a ese rey. Naamán, ¿no se acuerdan? ¿Acaso no ocupó una niña para salvar a un rey? Y no ha ocupado en toda la historia a diferentes personas con ningunas capacidades o con poca capacidad o con nada de capacidad. Y entonces esto concluye lo mismo. No es nunca nada de mí, sino todo de Él. ¿Sí? Es Él el que usa a la gente. Usted no tiene por qué preocuparse en cómo preparar, en cómo hablarle a una persona. Usted tiene que ocuparse por orar para que Dios lo use, por leer y meditar en su palabra, por transpirar la palabra de Dios, porque como escuchábamos en ese canto, su palabra es mi alegría, ¿no? Su palabra es la que día a día me ayuda. Mi pregunta es, ¿usted está alimentándose de la palabra todos los días? Aparte un momento para leer la palabra de Dios y para decir, Señor, háblame. Antes de que salga de mi casa, permíteme llenarme algo de ti y llevarme eso conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hace un predicador? Un predicador, hermanos, no hace otra cosa sino simplemente abrir la palabra, explicarla de una forma sencilla y directa, no con palabras persuasivas de sabiduría humana. Recuerde que Pablo solo predicó, y ahí en la primera carta dice, ¿por qué me he propuesto predicar a Cristo? Y a Cristo, ¿cómo, hermanos? Crucificado. Él mantuvo su mensaje claro y directo, ¿sí o no? Sí. O empezó a hablar, lo que pasa es que miren, las nubes están así, y cuando una nube pasa, pues ahí Dios está ahí. No, hermanos, él fue y habló directamente a este Dios no conocido. Yo vengo a hablar de quién, de ese Dios. Y confrontó el pecado de la gente de forma directa. No se anduvo por las ramas, como decimos, ¿no? Entonces, recuerde que Pablo predicó de esa manera, no diseñó un mensaje para que fuera aceptado, porque mucha gente estudia al público. Es que depende de qué gente va a ir, y entonces lo que les voy a predicar, pues tengo que hablarles de algo de esto, ¿sí? No, hermanos. Él no buscó que su mensaje fuera aceptado o bien recibido por la gente, con base en la razón. Pablo dice, no fue con palabras persuasivas, sino en demostración del Espíritu y de poder. Su palabra, su predicación, fue directa y simple y tuvo un impacto masivo. Y vuelvo a decir, hermanos, ¿por qué, hermanos? Por su capacidad de Pablo, por su fuerza. Bueno, quizá en mí, hermanos, saben que tengo una voz fuerte, ¿verdad? Pero hay predicadores que no necesitan ni modular ni levantar la voz, simplemente exponen la palabra y Dios usa cada parte de su mensaje para llegar a los corazones, aún a los más endurecidos. Entonces, no fue nada de Pablo, sino fue el testimonio del Espíritu Santo y su poder. Y Pablo dice, ¿para qué, hermanos? Para que vuestra fe, ¿cuál fe, hermanos? ¿La fe en quién, hermanos? En Cristo. Nuestra fe en Cristo no esté basada en qué, hermanos, en la sabiduría de los hombres, no, porque no hubo nada de una presentación razonable y coherente, sino simplemente la presentación de la palabra y el despliegue del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo mismo decimos de la predicación de Pablo. Esto que decimos de la predicación de Pablo es lo mismo que podemos decir de toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios es una verdad objetiva, es la palabra de Dios misma. O podemos decir, hermanos, concluir que de la Biblia
Yo, hermano, de todos los milagros, les voy a decir, todos los milagros debemos de creer en la mayoría, pero ¿sabes qué? El de la alimentación de los 5,000, la verdad es que no. Había como unas 50 personas, nada más que se veían como 5,000, pero no eran tantos, porque pues eso no se puede. Y en serio, hermanos, en los últimos años han tratado de desmitificar la palabra y decir, bueno, sí hubo una tormenta, pero bueno, fue como un viento que pasó por allí, ¿me explico? Y empiezan a dar explicaciones para darles algunos razonamientos y para que la gente, bueno, es que diga, es que pues sí puedo creer, pero no me la puedo creer así. Es que sí caminó en el agua, pero la verdad es que allí había exactamente un arrecife y entonces ese día la marea había bajado y entonces Jesús caminó sobre el arrecife y parecía que estaba caminando sobre el mar. ¿Sí me explicó? Eso, hermano, es basura. No. Toda la palabra de Dios es que, hermanos, es verdadera. No hay algo aquí que pueda decirle, bueno, eso sabe qué, eso sí no lo crea, No, hermano. Toda la palabra de Dios es verdad. Dios mismo, la palabra de Dios misma se mantiene en pie ante toda la prueba de la razón, ante toda investigación detallada, ante toda la evaluación histórica. Pero para los que confiamos en ella, no necesitamos eso. Porque, hermanos, a través de los años, ¿cuánta gente no ha tratado de cuestionar la palabra de Dios? ¿Cuántas personas creen? Infinidad de gente. ¿Han podido hacer algo con la palabra de Dios? ¿Han llegado a alguna conclusión rotunda que pueda tumbar y pueda decir este libro es una basura? Hoy por hoy, el libro más leído en todo el mundo es la Biblia. Le guste a quien le guste. Y será el libro más poderoso en toda la historia de la humanidad. Porque habla del Dios creador y de su Hijo Redentor y de su Espíritu Santo que nos hace convencernos de que este libro es la verdad única de Dios. Entonces la palabra de Dios se mantiene en pie ante toda prueba, ante toda evaluación. Pero para los que confiamos, sabemos que la palabra de Dios es la obra de ¿quién, hermano? Del Espíritu Santo, que inspiró a hombres que fueron divinamente, ¿qué, hermanos? Inspirados, como decimos. Dios sopló en ellos, ¿no dicen? Ese aliento. Entonces creemos que la palabra de Dios, hermanos, ¿por qué? Porque hemos sido llenos de capacidad humana, no, sino porque hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para ir más allá. A ver, hermanos, miren, fíjense, aquí está la razón humana, aquí está la razón humana, hasta aquí llega la razón humana, pero la palabra de Dios está aquí, hermanos, hasta allá arriba. ¿Y quién nos hace llegar hasta allá arriba? El Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de ir por encima de la razón humana. Entonces, cuando terminaba yo diciéndoles que este pastor se inquietaba o se entristecía porque nadie había creído, él recordó lo que está ahí en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, por favor. 2:14, hermanos. Aquí está el resumen del problema, ¿Qué dice el texto? El hombre natural, ¿qué hace, hermano? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son, hermanos?
locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, explicar, entender, comprender. ¿Cómo, hermanos? Espiritualmente. Entonces, las evidencias que las hay de la Biblia, ¿sí o no, hermanos? En los tiempos en que fue escrita la Biblia, la gente aseguraba que la tierra era, ¿qué, hermanos? Plana. Y que era sostenida por 4 elefantes o por un hombre, tantos razonamientos. Y ya la Biblia, cuando fue escrita, había dicho que la tierra colgaba de la nada. Y la Biblia explicaba procedimientos científicos que en ese tiempo eran totalmente desconocidos. Pero toda la evidencia humana, hermanos, por sí misma, no nos ayuda. Porque la razón humana no nos lleva nunca a la verdad espiritual. Porque el hombre natural no cree porque no puede creer. Así de sencillo. El hombre natural no cree porque no puede, es incapaz de creer. Porque no es espiritual. Porque la Biblia lo está diciendo, porque es natural y no ¿qué? No espiritual. Ahora, hermano, 2 Corintios, rápido, voy a acabar. 2 Corintios 4. Y esto aumenta nuestra incapacidad. 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún, ¿qué, hermanos? Encubierto. Fíjese, está hablando del evangelio, ¿qué son? Las buenas nuevas, el plan de salvación, eso es el evangelio. El evangelio está, ¿qué? Encubierto. Y dice, entre los que se pierden está, ¿qué? Encubierto. Entonces, hermanos, se predica el evangelio. ¿Y qué pasa? ¿Todos creen? No, no todos creen. ¿Por qué? Pues porque está, ¿qué? Encubierto para los que se pierden. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que ya han sido, ¿qué? Condenados. Para los que van camino ¿a dónde, hermanos? A la perdición, al infierno. En cuyo caso, por favor, versículo 4, verso 4, el Dios de este siglo, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás cegó. ¿Qué cegó, hermanos? El entendimiento de los ¿qué? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A ver, hermanos, vuelvo a repetirle. ¿Por qué no creen? Porque no pueden. No pueden, ¿por qué? Porque son ¿qué? Naturales y no espirituales. Pero no pueden porque están ¿qué, hermanos? Muertos. No vivos espiritualmente. Y no pueden porque están ciegos, ¿sí o no dice ahí? Cegados por el Dios de este, ¿qué, hermanos? Satanás ha encubierto, ¿qué, hermanos? Sus ojos. Pero aún, como diría don Raúl, aún hay más. Vamos a terminar con Mateo, por favor, Mateo 11. 11:25. Quiero que vea la condición del hombre. Qué tan, si me ayudan con la luz, por favor, qué tan oscura o qué tan mal estaba la condición de Jesús, perdón, del hombre, y Jesús está hablando aquí. Usted ahí tiene su Biblia donde subraya las palabras del Señor Jesús. En aquel tiempo, ¿qué dice ahí?
Respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor de quién, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, no, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a quienes, hermanos, a los niños. Pregunta, hermanos, antes, pregunta. Para poder entrar al cielo, tenemos que ser como qué, como niños. Y dice que Dios escondió estas cosas, estos misterios, esta revelación de Dios, la escondió y la dio a quienes, hermanos, a los niños. Entonces, hermano, ahora ustedes no solo, o sea, ¿cuál es el problema para entender que la Biblia es la verdad? Uno, que el hombre es natural. Y el hombre natural simplemente que no puede, ¿no? Nuestra condición o nuestra naturaleza natural nos impide, hace imposible, pone un freno para poder creer en Cristo. Entonces usted no solamente tiene nuestra naturaleza, nos impide, pero no solo eso, sino que también Satanás agarra a la humanidad y ¿qué? Venda los ojos, ciega al hombre, ¿cierto o no? Entonces es la naturaleza humana más la venda de quién? De Satanás, que ciega los ojos, más, y aún digo que hay más, ¿por qué? Porque también podemos ver que el versículo, o los versículos de este pasaje, nos dicen que Dios simplemente escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. ¿Qué está diciendo esto? Sino que también hay un impedimento, que es el propio juicio divino, en el que Dios simplemente escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Por qué? Termino la respuesta. Verso 26. Lea conmigo, por favor, el versículo 26. Todos juntos leemos el versículo 26. Sí, Padre, porque así... A ver, hermano. A ver, cuestiónelo. Cuestiónelo. ¿Por qué? Porque, como lo dicen, pues porque quise. A ver, aléguele. Dios así lo quiso. Entonces, yo concluyo. Primera razón, ¿por qué el hombre no puede creer en la verdad de Dios, en la Biblia? ¿Por qué? Porque es natural. Dos, porque Satanás ha ¿qué? Cegado sus ojos, su entendimiento. ¿Sí o no? Sí. Y tercera, porque hay un juicio divino donde simplemente Dios da entendimiento a unos y a otros simplemente no lo da. Esa es la única respuesta. No hay otra respuesta, porque Dios así lo quiso. Agradó a Dios esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces no hay manera de llegar a conocer a Dios y conocer que su palabra es verdad por medio de la razón. ¿Sí podemos hacerlo por medio de la razón? No. ¿De las evidencias científicas? No. ¿De razonamientos y filosofías humanas? No. Señor, gracias por este tiempo que nos diste para llegar a concluir esto. Y lo único que yo termino diciéndote, Padre, es gracias. Gracias porque a pesar de mi incapacidad o nuestra incapacidad, tú quisiste darnos a nosotros la posibilidad de comprender y entender tu verdad, tu existencia, tu poder, tu palabra, nos las diste a nosotros. Gracias infinitas, Señor. Te alabo y te bendigo.